Bueno, el día de hoy vamos a iniciar ya el capítulo 3, que está relacionado con sistemas equivalentes de fuerzas, ¿verdad? Aquí más que todo vamos a introducir lo que es los conceptos de momento de una fuerza y definir algunas propiedades vectoriales y productos entre vectores. Entonces, como dice aquí la introducción, dice el tratamiento de un cuerpo como una sola partícula no siempre es posible. Esto fue lo que vimos nosotros en el capítulo 2. Dice, en general se debe considerar el tamaño del cuerpo y los puntos específicos de aplicación de las fuerzas, ¿verdad? Eso es era un caso muy particular cuando hacemos un análisis como una sola partícula. Por lo general, siempre vamos a tener un cuerpo, digamos que con dimensiones, digamos que considerables con respecto a las fuerzas. Dice, este capítulo, el capítulo 3, describe el efecto de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo rígido y cómo reemplazar un sistema de fuerzas determinado por un sistema equivalente más simple. Otros conceptos de estática a estudiar son, porque yo les dije, el concepto momento. Entonces vamos a introducir lo que es el momento de una fuerza sobre un punto, el momento de una fuerza sobre un eje y el momento debido a un par de fuerzas. Entonces esos son básicamente como los grandes rubros que vamos a ver en este capítulo. Y luego vamos a hacer sistemas equivalentes. Entonces dice, cualquier sistema de fuerzas que actúen sobre un cuerpo rígido puede ser reemplazado por un sistema equivalente que consiste en una fuerza que actúa en un punto dado y un par. Entonces luego vamos a definir, como ya vamos a haber definido lo que es un par, tenemos un sistema de fuerzas y estos sistemas de fuerza los vamos a simplificar, ¿verdad? Y los vamos a reemplazar por un sistema equivalente. ¿Qué significa un sistema equivalente? Es un sistema en el cual sobre el cuerpo se tenga el mismo efecto, ¿verdad? El mismo efecto físico, tanto de traslación, que es lo que nos dan a nosotros las fuerzas, como de rotación, que es el efecto del momento. Entonces, para eso vamos a definir un poco lo que son fuerzas externas e internas. Dice, las fuerzas que actúan sobre el cuerpo rígido se dividen en dos grupos, externas e internas. Las fuerzas externas se muestran en un diagrama de cuerpo libre, ¿verdad? Que es lo que hemos estado haciendo. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos unas personas que están jalando un camión. Entonces, ellas tres al final ejercen una fuerza que el camión lo que siente es una fuerza F. El camión tiene su peso, ¿verdad? Que está aplicado por aquí, vamos a decir, en el centro de gravedad. Y su peso, ¿verdad? El piso va a hacerle una reacción, ¿verdad? Acuérdense por la tercera ley de Newton. Entonces, el camión al apoyarse sobre el piso le va a ejercer una reacción opuesta, que va a ser la suma de las dos, en este caso en la misma dirección en Y, ¿verdad? Que sería el eje vertical, de tal forma que esas serían las fuerzas que estarían actuando sobre el camión en este caso, que en este caso sería nuestro cuerpo libre, que sería la fuerza externa que se está aplicando, el peso como fuerza externa y la reacción que se tiene cuando yo lo libero, por ejemplo, del piso o de una pared. En este caso, las fuerzas internas, como la que une, por ejemplo, las ruedas y el eje, no se muestran en el diagrama. ¿Por qué? Porque en este momento no estamos estudiando fuerzas internas. Solo estamos considerando fuerzas que están actuando externamente sobre el cuerpo. Y tomando en cuenta el peso, ¿verdad? Como una fuerza externa, que es la fuerza asociada a la gravitación. Luego vamos a ver, por ejemplo, el concepto de transimibilidad para establecer lo que serían fuerzas equivalentes. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos nosotros una fuerza, ¿verdad? Que sobre el mismo punto se está aplicando, si yo esa misma fuerza la traslado sobre la misma línea de acción y mantengo el mismo sentido, entonces el efecto sobre el cuerpo va a ser el mismo, ¿verdad? Entonces decimos aquí que las condiciones de equilibrio o movimiento no se ven afectadas. Si yo muevo esa fuerza a lo largo de su línea de acción, vean que tiene que ser a lo largo de su línea de acción y obviamente manteniendo el mismo sentido, porque si yo le cambio el sentido ya el efecto es otro. Entonces la idea aquí es que yo obtenga, por decirlo así, la flexibilidad de si quiero mover una fuerza dentro del mismo cuerpo rígido de un punto a otro, del cuerpo a otro,
de tal forma que no necesariamente lo tengo que hacer trasladándolo siempre sobre la misma línea de acción y respetando su sentido y su magnitud también. ¿Qué sería el caso acá? Que por ejemplo dice mover el punto de aplicación de la fuerza F y F' son fuerzas equivalentes. En este caso, si yo muevo, por ejemplo, el caso, digamos que si yo estoy jalando por el parachoques o estoy empujando por la parte trasera, ¿verdad? Entonces al final el efecto que vamos a tener sobre el camión va a ser el mismo, o sea que se estaría moviendo, en este caso, de izquierda a derecha. Para introducir el concepto de momento, que fue lo que vimos en la introducción, nosotros vamos a hablar un poco sobre productos asociados a vectores. Entonces, aquí vamos a retomar un concepto que posiblemente ustedes ya hayan visto en física, que es el producto vectorial entre dos vectores. Entonces, nos dice que el producto vectorial de los vectores P y Q, por ejemplo, que están acá, P y Q, se define como un vector V que tiene que cumplir las siguientes condiciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son esas condiciones? Es que la línea de acción de este nuevo vector V es perpendicular al plano que contiene P y Q. Es decir, que el vector V es perpendicular tanto a Q como a P. La magnitud de V va a depender de las magnitudes tanto de P como Q, como del ángulo que se encuentra entre los dos, de tal forma que satisface esta relación, que V es igual a P por Q por el seno de zeta, el ángulo que se forma entre ellos dos. Y la dirección, ¿verdad? Acuérdense que la dirección de V se obtiene a partir de la regla de la mano derecha, ¿verdad? Entonces, en este caso, si yo hago de P, como estoy haciendo P hacia Q, me voy de P hacia Q, y si yo agarro, por ejemplo, como si fuera este plano donde está contenidos tanto P como Q, como mi palma de mi mano, y si por ejemplo yo tomo el P como el dedo pulgar derecho y Q como el dedo índice, si yo hago tender a girar P, o sea, el dedo gordo, el dedo pulgar hacia el índice, estoy rotando naturalmente la mano derecha, como por ejemplo cuando nosotros cerramos la llave del agua, del tubo del agua, ¿verdad? Cuando cerramos estamos girando en sentido de en contra de las manecillas del reloj. Bueno, a favor del reloj en ese caso, la llave. Y eso hace que en la regla de la mano derecha, visto desde arriba, sería que nuestro pulgar tendería a ir hacia arriba, ¿verdad? Entonces, de esa forma nosotros utilizando la regla de la mano derecha, que es la que vamos a utilizar mucho para los momentos de una fuerza, es que nosotros vamos a ver cómo entonces vamos a establecer el sentido de ese vector. ¿Qué propiedades tienen los productos vectoriales? Tiene, por ejemplo, que no es conmutativo. Es decir, que si yo invierto, en este caso, en los dos vectores, voy a obtener un signo opuesto, ¿verdad? O sea que Q cruz P no es igual a P cruz Q, sino que Q cruz P es igual a menos P cruz Q. En este caso es distributivo en la suma. Entonces, por ejemplo, P cruz Q más Q1 es igual a P cruz Q1 más P cruz Q2. En este caso no es asociativo. O sea, yo no puedo sustituir esto de acá. Entonces, las que más vamos a utilizar nosotros es, por ejemplo, esta propiedad, la distributiva, y tener presente que no es conmutativo. ¿Por qué? Porque ahí es donde tenemos que tener cuidado cuando hacemos, por ejemplo, invertimos los vectores. Si los invertimos, entonces el resultado no va a ser el mismo. Si lo vemos desde el punto de vista de coordenadas rectangulares, por ejemplo, de P y Q, entonces vamos a descomponer, en este caso trabajando en el espacio, el vector P como su coordenada, que es la proyección del vector P sobre el eje X, que va a ser la componente X, Px, en Y, lo mismo en J y K, de forma análoga para el vector Q. Entonces, si nosotros hacemos el producto vectorial de P y Q, lo podemos trabajar como si fuera
un determinante. Entonces ese determinante, me imagino que ya lo habrán visto ustedes. Entonces lo que hacemos es que vamos a poner aquí arriba los vectores i, j, k, que serían los vectores unitarios. Y aquí en la primera fila va a ser el primer vector y en la segunda fila va a ser el segundo vector. Luego en la tercera fila el segundo vector, que sería el vector q. Y aplicamos y calculamos el determinante. Entonces lo que hacemos es que, digamos, tapamos en i y sería py por qz menos pz por qy. Para el caso j sería el negativo de px qz menos pz qx. Que aquí, como lo ven, al ser negativo menos menos se convierte y quedaría, lo ponemos de primero como positivo. Y en k, tapo aquí, digamos que en k, y multiplico px qy menos pyqx, que sería lo que tenemos acá. Entonces, el vector v, como es un vector como tal, tiene componentes también. Entonces, esos componentes van a ser tanto en i, j y k. Entonces, esto de acá, el vx, es el resultado del determinante para cada una de las componentes. Supongo que eso ya lo han visto. Igualmente aquí vamos a recordar que, por ejemplo, si nosotros tenemos aquí una base, digamos que sería IJK, estas tres forman lo que llamamos una tríada derecha. Por eso es el tema de la regla de la mano derecha. Entonces, si yo hago I cruz J, me da K positivo. Y eso cumple con la regla de la mano derecha. Ven que si ustedes agarran, por ejemplo, también una forma de ver es que, por ejemplo, el vector I sea su pulgar, el vector J va a ser el dedo índice, y si ustedes se miran ven la mano derecha poniendo esos dos vectores, ¿verdad? Esos dos dedos, van a ver que el dedo del centro apunta hacia ustedes, que sería la dirección del vector, digamos, del eje Z, que sería del vector K. Igual, si ustedes hacen al sentido contrario, J cruz I, que sería en este sentido, que sería a favor del reloj, el resultado es, utilizando la regla la mano derecha, hace que el vector perpendicular, que es paralelo al eje Z, ¿verdad? Por eso es en dirección K, sería negativo porque, como vimos anteriormente, el producto cruz no es conmutativo. Entonces no es lo mismo I cruz J que J cruz I. Otra forma de verlo es con esto, que es, por ejemplo, si ustedes colocan el vector IJK en este sentido, y cada vez que hacen los productos en este sentido, siguiendo, por ejemplo, el sentido positivo antihorario, fuera en contra del reloj, si hacen I cruz J nos da K, si hacen K cruz I nos da J, y si hacen J cruz K nos da I. Si lo hacen en sentido inverso, ¿verdad? Que siguen este sentido, que es el de la flecha externa, ven que dice aquí los productos de los vectores unitarios serían negativos. O sea, si hacen K cruz J es menos I, si hacen I cruz K les da menos J, y si hacen J cruz I les da menos K. Entonces esto es como recortatorio, me imagino que ya lo habrán visto en otros cursos. Ahora sí, vamos a introducir lo que es el momento de una fuerza. Por eso ocupábamos hablar un poco de lo que era el producto cruz, repasar un poco sus definiciones y sus propiedades. Entonces, el momento de una fuerza F sobre un punto O se define como el producto cruz de R cruz F. ¿Quién es R y quién es F? Entonces aquí nosotros tenemos, por ejemplo, acá nuestro objeto, y tenemos sobre el punto A, tenemos aquí que se está aplicando una fuerza F. Entonces, el momento, ¿qué quiere decir? El momento es, como dice acá, mide la tendencia a hacer rotar el cuerpo alrededor de ese eje o punto O. Entonces, ¿de qué va a depender qué tanto gire o no? O con qué, por decirlo así, entre comillas, fuerza va a girar. Va a depender de ese producto de R y F. Y como tal debemos respetarlo y siempre hacer R cruz F. Porque si hacemos F cruz R, nos va a dar el contrario y nos va a dar el sentido contrario. Entonces, por eso hay que respetar muy bien ese R cruz F. ¿Ok? Entonces, el vector momento, entonces, va a ser perpendicular al plano que contiene tanto R como F. Entonces, por eso es que aquí nosotros tenemos que determinar, por ejemplo,
el ángulo que se forma, el ángulo zeta entre R y F. Que por definición habíamos visto que el momento el vector que se da es el producto de R por F por el seno del ángulo, que está acá. Entonces, si yo hago R por F por el seno del ángulo, que es lo que vemos acá, podemos ver que este mismo zeta de acá es este que está acá. Entonces, si hacemos que entre la línea de acción de F y el vector R, tomando a R como la hipotenusa, este ángulo zeta, entonces R seno de zeta va a ser esta distancia, que en el fondo es una distancia D, que es la distancia perpendicular entre el punto del eje de rotación y la línea de acción de la fuerza. Entonces, ese concepto lo vamos a usar mucho, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros vamos a simplificar el cálculo del momento si podemos determinar esa distancia perpendicular. Entonces, como dice aquí, la magnitud del momento M sub MO es igual a RF seno de zeta igual a F por 3, donde zeta es el ángulo entre la línea de acción de R y F y de la distancia perpendicular desde O hasta la línea de acción de F. El sentido del momento puede determinarse por la regla de la mano derecha, igual acá la regla de la mano derecha. O sea, aquí R cruz F va a ser una tendencia, si ustedes lo ven acá, como está aquí en la figura, que va a hacer tender a hacer rotar la mano en este sentido, ¿verdad? Que sería el vector M que iría hacia arriba. Luego tenemos, por ejemplo, el caso con respecto a un punto. Entonces dice, el plano de una estructura bidimensional contiene el punto O y la fuerza F. Entonces tenemos aquí nuestra fuerza que está en nuestro cuerpo en el plano. Tenemos el punto O y tenemos la fuerza F. El momento M sub O de la fuerza sobre O es perpendicular a ese plano. ¿Por qué? Por la definición de producto vectorial. Que como el producto vectorial es R cruz F, entonces el momento es un vector perpendicular al plano que contiene tanto R como F. Y como R y F están en el mismo plano, que es valga la redundancia, el plano de la pizarra o el plano del papel, entonces el vector momento va a ser un vector que sale del plano. Típicamente usamos el plano del papel como XY y por lo tanto el eje Z es el eje que estaría saliendo del plano del papel y por lo tanto sería paralelo al eje Z. Dice, si la fuerza tiende a girar la estructura en el sentido de las agujas del reloj, el vector del momento está fuera del plano de la estructura y la magnitud del momento es positiva, que sería este caso. Si vemos acá, este R cruz F, y esto hace rotar en este sentido, en sentido antihorario, vamos a decir que la magnitud es positiva. O sea, en realidad el momento siempre es positivo, es la dirección lo que nosotros nos está diciendo que va a ser va entrando o saliendo del plano. Y si la fuerza tiende a girar la estructura en sentido contrario a las agujas del reloj, en sentido contrario, entonces el vector del momento en el plano de la estructura y la magnitud del momento es negativa. Aquí hay algo raro. Sentido, aquí hay un error. Aquí después yo lo corrijo. Una vez se lo dejo que poner el video, no sé ahora que lo veo, después cuando lo pase en sentido de las agujas. Que es esta figura, y en sentido contrario. Que sería este de acá. Si no había una concordancia entre lo que estaba diciendo y el dibujo, pero así ya queda corregido. ¿Alguna duda hasta ahora, muchachos? ¿Es un tema que hayan visto antes? ¿Se acuerdan de algo? Sí, profe. Ok. Entonces continuamos, si no hay más dudas. Entonces aquí vamos a hablar de lo que es, por ejemplo, el teorema de Varignon. El teorema de Varignon, ¿verdad? Nos va a nosotros servir sobre todo para, si queremos calcular, por ejemplo, el momento de
de las resultantes, ¿verdad? Entonces, en términos generales, lo que dice el teorema de Varignon, dice, el momento sobre un punto O de la resultante de varias fuerzas concurrentes es igual a la suma de los momentos de las distintas fuerzas con respecto al mismo punto O. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Si tenemos un momento que es la definición R cruz F, ese R cruz F yo lo puedo descomponer como una sumatoria de diferentes R cruz Fs. Entonces, por ejemplo, el R cruz F, donde F es la resultante de la suma de todas las fuerzas aplicadas sobre un punto, en este caso. Entonces aquí nosotros, el R cruz F de la F, que es igual a la sumatoria de todas las fuerzas, va a ser igual a la sumatoria de cada uno de los momentos particulares, o sea, R1 por F1. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos, por ejemplo, aquí un R1 por F1, o hacemos un R2 por F2, o R3 por F3, o R4 por F4. Entonces, al final, todas estas van a dar lo mismo, ¿verdad? Entonces, este va a ser R4, este es R1, este es R2, y este es R3. ¿Y F quién es? F es, por ejemplo, una fuerza que sería la resultante de todas las fuerzas. Entonces F es una fuerza grande aquí, donde F ¿verdad? Es igual a la sumatoria de todas las Fs. ¿Okay? Entonces, en este caso, el teorema de Varignon nos permite reemplazar la determinación directa del momento de una fuerza por los momentos de dos o más de sus componentes. Entonces, el teorema nos permite entonces descomponer y tratar el momento total de la resultante como la suma de los momentos de cada una de las componentes, ¿verdad? Asociadas a, obviamente, la distancia de esa componente con respecto al punto que está rotando. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, con respecto a un punto ya visto desde el punto de vista con componentes rectangulares. Entonces, vean, por ejemplo, aquí tengo nosotros la partícula A, donde se está aplicando la fuerza. Entonces, la fuerza F aquí estamos presentando nada más las componentes, que sería Fx en I, Fy en J y Fz en K. Entonces, el momento con respecto al punto O de esta fuerza F sería el R cruz F, ¿verdad? Entonces, por el teorema de Varignon, entonces nosotros podemos calcular este R1, que sería asociada a las componentes en R1, R2 y R3, como en el teorema de Varignon. Entonces, esta R la vamos a descomponer en sus componentes X, Y, J, digo X, Y, Z, ¿verdad? Que es lo que se ve acá. Y F en sus componentes. Entonces, el momento con respecto a O va a ser igual a la R cruz F. Entonces, es en sí el determinante presentamos de esta forma. En la primera fila ponemos los vectores unitarios IJK. En la segunda fila, las componentes del vector R, que es del vector posición entre el punto O hasta donde se aplica la fuerza, ¿verdad? Vean que va dirigido del punto a donde se aplica la fuerza, no de la fuerza hacia el punto. Entonces sería XY y las componentes de la fuerza Fx, Fy y Fz. Al realizar este producto vamos a obtener un vector, porque el producto el resultado del producto vectorial es un vector perpendicular a los dos vectores, y como tal va a tener componentes, tanto en X, en Y y en Z. ¿Cuáles son esos componentes MX, MY y MZ? Van a ser entonces el resultado del determinante. El caso de MX va a ser YFZ menos ZFY, el MY va a ser YFX menos XFZ y el de MZ va a ser igual a XFY menos YFX, que representan los componentes sobre los ejes respectivamente. ¿Hasta aquí alguna duda?
¿no? Profe, eso es para sacar las componentes del momento. Correcto. Ok. Esas son las, sí, son las componentes propias del momento. Ok, bueno, vamos a hacer un ejercicio nada más para aplicar un poco lo que hemos visto. En este caso, es el problema 3.6 que dice, se aplica una fuerza de 20 libras a la barra AB como se muestra. Dice, si se sabe que la longitud de la varilla es de 9 pulgadas y que alfa igual 25 grados, ¿verdad? Y tenemos alfa es 25, este ángulo que se forma entre la fuerza y la horizontal, determina el momento de la fuerza sobre el punto B, resolviendo la fuerza en componentes horizontal y vertical. ¿Ok? Entonces, en este caso, aquí tenemos nosotros lo que son los datos del problema. ¿Verdad? Entonces, nos piden resolver, voy a devolver, el momento de la fuerza en el punto B de la fuerza aplicada en A, ¿verdad? Utilizando las componentes tanto horizontal como vertical. Entonces, en este caso, ¿qué tenemos? Vamos a descomponer esta fuerza en dos. Entonces, esta la vamos a descomponer en dos, una aquí y otra acá. ¿Verdad? Entonces, esta llamémosla fuerza P. Entonces, esta va a ser la coordenada Px, ¿verdad? Esta va a ser P. Y esta va a ser Py, ¿verdad? Y acá va a ser la R. Acuérdense que la R va desde el punto hasta acá. Entonces, este va a ser R. R que voy, que es, lo podemos escribir de varias formas. Lo puedo escribir en este caso R de A con respecto a B. O RBA, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? ¿Verdad? Hay dos formas de verlo, ¿verdad? A con respecto a B o el vector que va de B hacia A. Entonces el momento de B va a ser igual al R de B a cruz la fuerza P. Entonces, si utilizamos las componentes, ¿cuáles son las componentes de R? R de BA va a ser igual a, en este caso, la longitud por los ejes. Entonces aquí, por ejemplo, nosotros podemos tener ejes donde aquí sería el eje X, aquí el eje Y, y el eje Z que sale del papel, ¿verdad? Para mantener la tríada derecha. Entonces, en este caso, al tener nosotros estos 65 grados, ¿verdad? Entonces, ¿qué sabemos? Que sería la componente en X, que sería la componente del vector R, que va desde aquí, formando un triángulo, rectángulo, ¿verdad? Entonces, este va a ser la R, el vector R, BA, sub X, y este va a ser el vector R, BA, sub Y, la componente, ¿verdad? Estamos descomponiendo el vector R en dos, en X y en Y. Entonces, este de acá sería, la componente en X sería
coseno. Negativo porque iría en sentido negativo de las x. Y el otro sería positivo. Seno de 65 grados en J. Y eso es pulgadas. Y la fuerza P va a ser igual a la magnitud P por, en este caso, sería cos de alfa en I menos seno de alfa en J. Y si sustituimos acá, sería P, que es 20 libras, o F, pongámosle F, yo creo mejor para que sea. Poner aquí F. Voy a corregir eso nada más. Para aquí. Lo llamé F. Esta sería FX, esta sería FY. Al final es igual nada más por nada más de nomenclatura. Entonces F es 20 libras, serían 20. Cos de 25 menos seno de 25. Me olvidó la I. ¿Una pregunta hasta ahora? Y R de BA va a ser igual a 9 pulgadas por menos cos de 65 y más seno de 65J. Ok, entonces el momento MB va a ser igual al determinante, como lo acabamos de ver, de IJK. Incluso acá nosotros, por ejemplo, como una técnica nada más, para que podemos sacar, por decirlo así, a factor común. Pues lo vamos a ver un poquito más. Estos valores, que serían 9 pulgadas de nuevo, MB va a ser igual a 9 pulgadas por 20 libras. Y aquí vamos a calcular el determinante, de tal forma que el determinante sea un producto entre números más pequeños. Entonces aquí sería I, J y K. Entonces en I es esta línea. Entonces esa línea, ¿quién es? Menos cos de 65. Aquí seno de 65. Aquí 0. Aquí sería cos de 25. Y aquí menos seno de 25. X0. Y como vimos, como estamos en el plano, solamente vamos a tener componentes en K, ¿verdad? Si yo hago aquí en I, va a ser esto por esto 0, menos esto por esto 0. En J va a ser esto por esto 0, menos esto por esto 0. Entonces nos queda en K. Entonces en K nos queda, si aquí me da el espacio, MB igual a 9 por, esto sería 180, ¿verdad? 180 libra pulgada, que multiplicaría esto por esto menos esto por esto. Entonces sería cos de 65 por el seno de 25 menos
seno de 65 por cos de 60, cos de 25. Acá. No sé si alguno quisiera hacer ese cálculo. ¿Cuánto le da 180? O sea, cos de 65 por seno 25 menos seno 65 por cos de 25. A mí me dio menos 115.70. Menos. Sí, negativo. Ok. Está bien. ¿Qué quiere decir eso? Que esto estaría, si ustedes ven, la tendencia que hace rotar esta fuerza acá es hacia dónde iría. Si ustedes ven, el punto B hacia dónde tendería a rotar. Tendría esta fuerza, por decirlo así, el punto B lo hace rotar. El punto, o sea, la fuerza, el punto A con respecto a B estaría rotando en este sentido, ¿verdad? Para allá. ¿Verdad? ¿Ven la tendencia? Entonces, esta tendencia de acá es en sentido negativo de las K, ¿verdad? Entonces, está bien. Sí, nada más. De momento, bueno, después vamos a ver otro ejemplo donde vamos a utilizar otros casos. Aquí, en este otro, dice, se aplica una fuerza de 200 newtons sobre la médula ABC. Determina el momento de la fuerza con respecto a A. Entonces, en este caso, igual, tenemos que determinar las componentes, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, tenemos estos mismos datos. La fuerza es de 200, alfa es 60 y las coordenadas de A, en este caso, serían está sobre el eje Y, ¿verdad? Y sería negativo, ¿verdad? Con respecto al punto B, que es el origen. Y las coordenadas de C serían 60, 25 y 0. ¿Por qué las puse? Porque acordémonos que, por definición del momento, que es lo que queremos calcular acá, que es el momento de la fuerza con respecto a A. Entonces es MA. Entonces MA, ¿quién es? Es el producto vectorial entre la fuerza, perdón, la distancia R cruz F. ¿Cuál R? El R va, como yo quiero calcularlo en A, voy de A hasta el punto de aplicación de la fuerza. Sería S. Entonces, este sería R. Trabajémoslo de C con respecto a A. Para que familiarizarnos en eso de ahí. Entonces, acá sería el R de C con respecto a A, cruz la fuerza F. Ahora bien, ¿quién es R de C con respecto a A? Entonces, serían las coordenadas de C menos las coordenadas de A. Entonces sería 60 menos 0, 60. Entonces sería 60 y 25 menos 50 sería 75 positivo. En J. Y el otro sería 0 menos 0, 0. Y esto está en milímetros. Y la fuerza F, que va a ser entonces la magnitud de la fuerza F. Y en este caso nos dan, vemos que
está contenida en el plano. ¿Qué plano? Está contenida en el plano YZ, ¿no? Si lo vemos acá, esta es paralela a Y y esta es paralela a Z. Entonces la fuerza está contenida en ese plano y por lo tanto no tiene componentes en X. Entonces ya puedo usar ya sea el ángulo de 60 o el de 30. Entonces en este caso va a ser igual a, si utilizamos el de 60, en Y, ¿qué sería? Si lo vemos acá, bajaríamos aquí y aquí, ¿verdad? Esas serían las componentes de la fuerza, ¿verdad? Esta sería la FZ y esta sería la FY en este sentido. Esa es la fuerza F. Entonces, ¿quién es Fx? Es 0. Entonces pongamos 0i, no importa, 0i. En Y sería esta que sería negativo y sería con el seno, ¿verdad? Porque es opuesto al de 60. Entonces sería menos seno de 60 grados en I, digo en J. Y en Z sería positivo al de Z y sería con el coseno. Entonces sería más cos de 60 grados en K. Newton. Entonces F va a ser igual a 50 Newton que multiplica menos seno de 60 grados más cos de 60 grados. Y al aplicar el momento es básicamente calcular el determinante. Entonces aquí podemos sacar incluso a factor común del 50. Entonces I, JK. En I tenemos R, que sería 60, 75, 0. Aquí sería 0, menos seno de 60. ¿Cuánto es seno de 60? Es raíz de 3 sobre 2. Digo raíz de 3 sobre 2. Cos de 60 es un medio. Y lo que hacemos es calcular este determinante. Que esto estaría en milímetros, ¿verdad? Entonces, en I, Profe, ¿sí? porque es que ahí al final cambiamos al punto B. ¿Por qué? Porque no debería, no sé por qué, seguramente me quedé con el... Gracias. Esa. No sé por qué dije B. Está bien. Entonces, en I sería esto por esto, ¿verdad? Menos esto que es 0, entonces sería 75 por 2 es 37 y medio, ¿verdad? Entonces sería 37,5 y en J sería esto por esto 0 menos esto por esto sería menos 30J. Y en K, esto por esto menos esto por esto. Entonces sería menos 30 raíz de 3. K, milímetros, ¿verdad? Entonces al final, lo podemos expresar en términos de Newton por metro, por ejemplo, Newton milímetros, como debe ser. Entonces sería, digamos, 50 por 37,5 entre 1000 da 1,875.
5 por 3, 1500. Entre 1000 sería 1,5. Y esto sería 50 por 30 por raíz de 3. Entre 1000. 2,6 casi. Todo esto Newton milímetros. Y esa sería la respuesta. No sé si tienen alguna consulta de esto. Creo que no, profe. Ok. Bueno, entonces, la clase entonces de hoy, para que no sea tan pesada, entonces llegaríamos hasta aquí, ¿verdad? Que lo que se ha cubierto es la sección 3.1. Ya el viernes vamos a continuar con un poco más de materia, ¿verdad? Para ir cubriendo, digamos, este capítulo. Y con esto entonces paro la grabación.